Hoy en El Sueño se acabó nos acercamos a un caso sorprendente ocurrido en los años 70, ni más ni menos que con el mayor pornógrafo que había en Estados Unidos, Larry Flynt, del imperio Hustler, que se hizo evangélico por medio de la hermana ni más ni menos que de Jimmy Carter, una evangelista pentecostal que le compartió el evangelio. Es uno de esos episodios más sorprendentes que encontramos de esa época, pero también de la intersección entre el porno y la religión, algo que en los últimos años ha llamado la atención de bastantes de estos veteranos que se han vuelto a la fe una vez retirados de la llamada industria de lo que se considera el cine y en este caso las revistas para adultos. Flynt murió el año 2021 después de haber mantenido hasta el final de su vida tanto la revista como la productora OVCA, que era la más importante del porno en Estados Unidos. Él es muy conocido sobre todo por sus batallas legales. Fue uno de aquellos pioneros de la pornografía que estuvo en conflicto constante con las autoridades, pero también tuvo mucho peso político y sobre todo un accidente, un atentado trágico que cambió su vida, ya que fue atacado también por un asesino en serie que le dejó en una silla de ruedas, para algunos cumpliendo casi una especie de justicia poética o un mal karma que acarreaba. El caso es que le arruinó también su vida. De todo y hablamos también en relación con la película que hizo el checo Milos Forman, El escándalo de Larry Flynt, que tiene un tanto ofensivo cartel, ¿no?, en el cual se presenta el personaje que hace Woody Harrelson crucificado literalmente por el interés que tiene también este film en mostrar la relación, ¿no?, entre la pornografía y la religión, con mucha atención, como van a escuchar, al episodio de su conversión, que ocurrió el año 1976 por medio de la hermana de Jimmy Carter, una evangelista pentecostal que se llamaba Ruth Stapleton, que está desde el año 83 con su señor. Oh, ¿qué clase de negocio es este? Verá, yo dirijo el club de Gogos Hustler. Ya habrá oído hablar de él. No. Esa es la razón por la que necesito un boletín. He pensado que podríamos poner unas 8 o 10 páginas por número. ¿Solamente con tías en pelotas? Sí, en un papel tan suave como este. Se llama couché. Couché, sí, eso. Pero podría meterme en lío si imprimo eso. ¿Por qué? Pues porque hay leyes. Debe usted poner algo de texto, como el Playboy. Sí, Hugh Hefner, el fundador de Playboy, muerto también el año 2017, quería darle a su revista el estilo de la clase media liberal estadounidense, que se había vuelto bastante permisiva respecto al sexo en los años 60, pero lo quería también en la revista leer grandes firmas de intelectuales, entrevistas a personas importantes de la cultura americana. Nada de esto le interesaba a Larry Flynt. Larry Flynt lo que quería era hacer de Hustler el porno duro que no tenía Playboy, ¿no? La diferencia con Hefner era evidente. A él no le interesaba el buen gusto, lo que quería es llegar a la gente trabajadora, hacer de ello una revista sumamente popular. No quería elegancia, sino buscar ser, sin lugar a dudas, el pornógrafo más influyente de la época. Tal vez juntamente con el judío Al Goldstein, que escribió, hizo, editó, imprimió y salió en todos los programas por un periódico, literalmente, que tenía todo lo que le pudiera interesar a uno sobre el sexo, pero sobre todo contactos y saber cómo, de dónde dirigirse. Era la revista Screw del neoyorquino Goldstein. Estas son las tres figuras, digamos, que marcan la pornografía americana en los años 70, que tiene su sede hasta entonces sobre todo en la Gran Manzana. Hustler, sin embargo, empieza y sigue su carrera fuera de ese círculo, en Cincinnati, un lugar donde era insólito que se dedicaran a estas cosas.
Él fue calificado incluso por Goldstein como vulgar, antielitista, antiacadémico, mientras que tanto Goldstein como Hefner pretendían ser intelectuales, gente que tenían una filosofía de la vida, que tenían cultura. Las fotos de Hassler no tienen nada de sugerente, todo era explícito hasta lo ginecológico. Por venir a mi establecimiento. Y no lo olviden, también aceptamos a los cristianos. Gracias. Estos piquetes de boicot, organizados sobre todo por grupos tanto feministas como de cristianos, solían estar delante de los establecimientos vinculados a esta llamada industria del sexo, cines pornográficos, lugares donde de alguna forma se hiciera promoción de esta indecencia. La conocida feminista entonces, que era Gloria Steinem, describió a Flint como un pornógrafo sádico y violento. De ella, en uno de los documentales que se han hecho sobre su episodio de conversión, ¿no?, dice que Ruth Stapleton, la evangelista pentecostal, le contactó y le dijo que le había pedido que le solicitara y le rogara perdón a ella, pero asegura que nunca lo hizo. Larry Flint solamente le llamó Ruth Stapleton. La pregunta, claro, que nos hacemos es cómo llega esta buena señora tan espiritual, tan absolutamente decente, madre de 4 hijos, hermana de uno de los presidentes más conocidos por su sincera fe cristiana, evangélica, bautista, a tratar con el mayor pornógrafo de Estados Unidos. Claro, no es alguien que frecuente normalmente en las reuniones ni en recepciones. Esto es lo sorprendente que hace de esta historia de hoy fascinante. Cómo una evangelista pentecostal tan conservadora llega con el cristianismo evangélico en estos tiempos en que tenemos tanta moralina a alcanzar a la persona más conocida por su inmoralidad y su indecencia y tener tan larga relación como realmente tuvo con él. Es cierto que estas cosas solamente pueden pasar en Estados Unidos, por supuesto, donde prácticamente no existe el ateísmo o el agnosticismo, hasta los pornógrafos son creyentes, ¿no? Y la realidad es que el mundo evangélico también ha cambiado mucho. Se ha vuelto bastante claro su orientación en la agenda ética, moral, conservadora, no solamente de lucha por la vida, sino también en contra de la inmoralidad sexual en todos los terrenos, ¿no? Sea del llamado LGTB o en la pornografía. Hoy en día hace inimaginable que haya ese tipo de contactos y relaciones. Sin embargo, si lo pensamos, claro, hay muchos presos en la cárcel que se convierten en cristianos, hay criminales, la mayoría de los ejecutados, de hecho en Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, dicen haber nacido de nuevo. Eso es una cosa estadística. Y desde luego hay varios documentales que se han podido ver estos últimos años que muestran que muchas de las estrellas del porno han encontrado a Dios finalmente y han dejado su carrera. Así lo dice, por ejemplo, una de las pioneras, Nina Hartley, que cuenta en una serie de documentales con entrevistas que se llama Cuando se acaba el porno, en el 2012, cómo la gran mayoría de estas personas luego encuentran la fe cristiana y en particular evangélica. Un profesor educa a nuestros hijos y se convierten en buenos ciudadanos. Un sacerdote predica y encontramos la espiritualidad. Mi banco concede préstamos y se construyen casas. Pero ahora hay una nueva y funesta influencia en Cincinnati. Señor Luis, cuando quiera. Damas y caballeros, les pido que revisen este material con mucha atención. Porque es importante que lo sepan. No las he comprado en un vulgar sex shop. Ni tampoco en una librería obscena. Las he comprado en una tienda de alimentación de barrio. A plena vista de nuestros hijos. No podemos cerrar los ojos ante esto. Las personas decentes están siendo corrompidas. Basta ver lo que le ha ocurrido a nuestro buen gobernador. Como miembros de Ciudadanos por una literatura decente, no podemos ceder. Debemos evitar
la destrucción del alma de nuestro país. Todavía no haya llegado a Estados Unidos la mayoría moral, el movimiento por la decencia y las buenas costumbres que resurge con el presidente Reagan. Es cierto que había habido la ley seca en el movimiento en los años 20 que inspiraron muchas mujeres cristianas, ¿no? Y que logró la famosa ley por la cual se prohibía tanto la venta como la producción de bebidas alcohólicas. Pero había pasado ya bastante tiempo desde aquello. La sociedad se había ido liberalizando y en los años 50 encontramos ya la llegada extensa del divorcio a Estados Unidos, ¿no? Y en los 60 el cambio de costumbres, la revolución sexual que se produce a finales de esa década. La revista, sin embargo, es un producto típico de los 70. Nace en el 62 como un boletín, como dice la película de Foreman, para la cadena de clubs que él tenía. Eran 2 páginas al principio en blanco y negro que va ganando en extensión y al llegar la crisis del petróleo, el año 73, que fue muy importante, empieza a perder dinero y decide convertir la publicación en un producto ya más explícito. Es cuando se convierte realmente en una publicación porno que muestra abiertamente, ¿no?, el sexo femenino, algo que Playboy nunca hacía. Tenía fotos eróticas, digamos, pero no mostraba los genitales, para entendernos. La infamia se hace mayor cuando saca unas fotos en el 65 de Jacqueline Kennedy Onassis, la gran viuda del presidente americano. Aparece desnuda en la revista pornográfica más o menos del momento, tomada, eso sí, al sol, estando no se sabe si prevenida o debidamente recompensada económicamente. Pero fue uno de los escándalos de su época que vendió, claro, 1 millón de copias. De hecho, se compró una mansión a costa del dinero de las fotos de Jacqueline Kennedy Onassis. Cualquiera que haya visto la película de Foreman sabe que de Flynn se puede decir cualquier cosa menos que no era sincero. Era un auténtico bocazas, tenía una honestidad brutal, un provocador realmente imposible de acallar. Toda su vida se metía en problemas a causa precisamente de su lengua. No tenía la fina ironía del cínico Hugh Hefner, ni mucho menos la inteligencia del judío editor de Screw. Él había sido criado en el medio rural de Kentucky. Su padre era un agricultor, ¿no?, que había ido a la Segunda Guerra Mundial, pero que se convierte en un alcohólico. Se cría con su madre, su abuela, y con las privaciones que daba la vida rural, la pobreza de la Gran Depresión además. La hermana, de hecho, muere de leucemia y sus padres se divorcian. Larry entra en el ejército de adolescente. Falsifica su edad y se hace un aficionado al póker, pero acaba más o menos licenciado sin deshonra. Trabaja unos meses en una fábrica hasta que le despiden. Y entonces se hace contrabandista de licores hasta que, acosado por las autoridades, entra en la Marina en el año 60, donde se hace operador de radar. Él está en el portaaviones Enterprise, de hecho, cuando recogen al famoso astronauta John Glenn, y se licencia de nuevo, otra vez aparentemente sin problemas, el año 64. Su madre llevaba entonces un bar en Ohio, que convierte luego él en el primer club Hustler, en el cual había pues striptease, bailarinas medio desnudas más o menos, strippers, y tiene tanto éxito que de hecho abre otros 5 más. Y la revista, como dijimos, nace como un boletín para unir esa pequeña franquicia que estaba estableciendo con el nombre de Hustler. Aunque la era del republicano Nixon fue una era permisiva, ¿no?, respecto a muchos terrenos, no solamente se legaliza el aborto en esa época, Roe Wade, sino que también se introduce la pornografía dura en los cines en Estados Unidos, también es un momento de reacción judicial. Hay en muchos lugares del país en el cual se establecen la persecución y los casos ante tribunales de varios de aquellos pornógrafos que tienen serios problemas con la justicia. Es así como Larry Flynt acaba en la cárcel. La película de Foreman, de hecho, se llama El pueblo versus Larry Flynt, o sea, el nombre del caso judicial, ¿no?, en el cual se enfrenta el fiscal, que en Estados Unidos es un cargo público elegido por la gente que representa a la sociedad y que tiene también la tarea de perseguir casos como el de la indecencia de Larry Flynt. Y es esto lo que ocurre también en la prisión con Flynt, como cuenta este documental.
Larry estuvo apenas 6 días en la cárcel y, aunque al final ganó la apelación, los días de confinamiento le sirvieron para conocer sus derechos constitucionales. Pero la revelación de Larry no fue solo la primera enmienda. Mientras sus abogados planeaban la apelación, algo totalmente inesperado ocurrió. Un productor de 60 minutos le presentó a Ruth Carter Stapleton, evangelista y hermana del presidente Jimmy Carter, de donde surgió una inmediata amistad. He started telling me about his childhood, which is, my work. And he started crying. Ruth Carter Stapleton dice que fue presentada a Larry Flynt por el productor de este programa informativo de reportaje 60 minutos que se reproduce en las televisiones de muchos países. Dice que conectó con él al preguntarle por su infancia. Y al hablar de sus años de niño y de las penurias que él había tenido, empezó a llorar. Y entonces, para su asombro, aquella mujer evangelista empezó a llorar también. Y dice que estuvieron los dos en un bar y se produjo la extraña atracción y conexión que a partir de ahí va a unir a la evangelista pentecostal con el mayor pornógrafo de Estados Unidos. I know Larry was intrigued by the fact he was now hanging out with the President of the United States' sister. Ruth Carter Stapleton, for her part, was probably intrigued by the fact that as a president's sister and an evangelist, she was hanging around with the most notorious pornographer in the United States. La sorpresa era probablemente mutua, dice este observador. Flynt estaba asombrado de tener relación con una evangelista pentecostal y ella, claro, estaba maravillada de que había entrado en conexión con el mayor pornógrafo de Estados Unidos. Los Carter venían de una familia bautista que se dedicaba a cultivar el algodón, aunque a él se le relaciona siempre, como saben, con los cacahuetes, ¿no? Su madre era enfermera en la clínica local del pueblo de 600 habitantes, tenía apenas en Georgia, llamado Plains. El padre tenía una tienda, vendía de todo, y los Carter eran descendientes de el fundador de la Universidad Cornell, tenían grandes antepasados, lo que les hace, por cierto, parientes lejanos del presidente Nixon por un lado, de su partido opuesto, republicano, como de Bill Gates, el gran filántropo y fundador y gran cabeza de la empresa de Windows, ¿no? Vivían rodeados de trabajadores afroamericanos, claro, como en todas estas plantaciones. Pero Ruth es un personaje apasionante, digna de una biografía. Ella estudia literatura, filología inglesa, era una mujer inteligente. Lo hace en la Universidad de Carolina del Norte, que hay en Chapel Hill, y se casa al año 48 con un veterinario, de donde viene su apellido, claro. Se llama Carter Stapleton, pero es Stapleton realmente, oficialmente, por el nombre de su marido. Tenían 4 hijos. Y cuando tiene un accidente de coche más o menos serio, sufre una depresión crónica. Se recupera en un grupo como de terapia y asiste entonces a un encuentro evangélico que había en un hotel de Carolina del Norte. Y allí dice que experimentó a Dios por primera vez en su vida como un Dios de amor. 3 meses después va a un segundo retiro y entra en contacto con el movimiento evangélico pentecostal. Es entonces que recibe el bautismo del Espíritu en una reunión y empieza a hablar en lenguas y manifiesta también el don de sanidades. Se convierte, claro, en un personaje singular. Ella tenía mucho interés por lo que se llamó y todavía se conoce como curación de memorias, una especie de tratamiento espiritual, ¿no?, de los traumas. De hecho, escribe 2 libros sobre ello antes de morir de cáncer muy joven, a los 54 años falleció, un mes después solamente de haber muerto su madre. Los Carter padecen muchos de ellos de cáncer de páncreas, ¿no?, que es la causa del fallecimiento de muchos de ellos. 3 hermanos del presidente mueren, de hecho, tempranamente por ello. Y el año 77, que es del que estamos hablando, es cuando tienen la relación con Flynt. Como dice el documental, lo conoce por un productor de informativos de la CBS, que se llamaba Guersba. El pornógrafo estaba entonces en medio de uno de esos procesos por obscenidad que tenía en Cincinnati, cuando, consciente de esos abusos que había sufrido en la infancia, se empieza a preguntar por el sentido de su vida, por la verdad de la religión. Y es así como Larry llega a ser invitado a pasar un fin de semana, como ven en la película de Foreman, junto con su pareja en casa de los Stapleton, en la mansión familiar que tenían en Fayetteville. Es así como comienza esta sorprendente relación. Carolina del Norte dice que es la hermana del presidente, Ruth Carter, no sé qué. ¿Ruth Carter Stapleton? Es una mujer de Dios. ¿Qué querrá de ti? ¿De qué tienes miedo? Coge el teléfono. Muy bien.
Pásamela. Diga, yo soy Larry Flynn. Bendito sea Dios, le he encontrado. ¡Aleluya! ¿En qué puedo ayudarla? Tenemos un amigo común, un productor de televisión. Él me sugirió que me reuniera con usted. Pensó que usted y yo conectaríamos. Oiga, no lo entiendo. Verá, usted es evangelista y yo vendo guarrerías. Larry, yo no creo en las etiquetas. Creo que podríamos aprender mucho uno del otro. Así que, ¿está libre para cenar mañana por la noche? Verá, tengo una agenda muy apretada. ¿Sabe qué es lo bueno de la gente como usted y como yo, señor Flynn? ¿El qué? Que podemos hacer lo que queramos. Así, el 17 de noviembre de 1977, luego Larry llama a Ruth desde San Antonio. Dice que Flint hablaba acelerado, pero en la confusa conversación supo que algo había ocurrido, contaba Ruth. Al redactor jefe de la oficina de Chicago de la revista Time, Benjamin Kent, le dijo que había encontrado a Dios a 40.000 pies en un viaje en la avioneta entre Denver y Houston, ¿no? Dijo que fue algo poderoso, asombroso. Se veía entonces hundido en el pozo más hondo, pero avergonzado clama a Dios. Y le cuenta a Alcía lo que ocurre y ella dice: el Señor ha entrado en tu vida, pero $20 millones se han marchado a la vez. What I was going to do, I was willing to take the stand because I was with Larry during his conversion experience, and I was just going to. Lo que yo iba a hacer, estaba dispuesta a declarar ante el tribunal porque yo estuve con Larry durante su experiencia de conversión. Y sencillamente iba a decir que, en mi opinión, fue una experiencia auténtica. Uno no es un cristiano maduro solo por haber nacido de nuevo. Y sé que había muchas áreas en las que él tenía que crecer, pero era un cristiano recién nacido. Pero yo solo iba a decir que, en mi opinión, fue una experiencia tan auténtica como cualquiera que yo haya vivido con nadie en toda mi vida, en los 29 años que llevo en este ministerio. Bueno, yo veo cristianos nacidos de nuevo que son alcohólicos. Veo cristianos nacidos de nuevo que son drogadictos. Cuando uno nace de nuevo, eso no significa que reciba sanidad interior en todas esas áreas de condicionamiento, en todos los patrones que ha arrastrado, y yo he podido ver cómo Larry ha ido cambiando, y cambiando, y cambiando. Casi habría que saber dónde estaba antes y dónde está ahora para notar la diferencia. Son las palabras de la propia Ruth Carter Stapleton ante la televisión nacional explicando la singular conversión de Larry Flint. Fue anunciada por el principal semanario, la revista Time, como una de las más extraordinarias desde que Pablo dejó de dar cauces contra el aguijón. Asegura el seminario a finales del 77, dice la revista, no es una estrategia publicitaria. Ha pedido perdón a Dios por todo lo que ha hecho de mal a otros. Hasta la prensa vio verdaderamente lo genuino del cambio. Habla en la Conferencia Nacional de Mujeres Pentecostales que había en Houston, diciendo que pedía disculpas a todas las mujeres de América. Y la pregunta que todos se hacían es qué iba a pasar ahora con su imperio multimillonario. Tenía 400 empleados, publicaciones, películas, todo tipo de productos sexuales. ¿Qué iba a ocurrir a partir de entonces? Según él dice, se va a convertir en una fundación religiosa no lucrativa. Este es el maravilloso momento de la película de Foreman en el fin de semana con este matrimonio de la evangelista en el cual vemos que todo resulta asombroso y sorprendente para la incredulidad y perplejidad de la pareja y compañera de Larry Flint. ¿Va usted a la iglesia, Larry? Sí, la iglesia, sobre todo en las grandes festividades, Navidad, Pascua, Nochevieja. ¿En Nochevieja?
En Nochevieja no se va a la iglesia. Bueno, está claro que soy un mentiroso y que nunca voy. No es importante. Solo es un ritual. Yo creo en seguir las enseñanzas de Jesús. ¿Y de qué manera le ama? Así que usted se considera una sanadora por la fe. Cielos, no. Yo curo el espíritu. Ah. Yo no reparo huesos, sino almas angustiadas. Oh, vaya, es un alivio, porque creía que sería usted como uno de esos resucitadores de pacotilla. Ya sabe, esos que solían venir y asustar a los niños con serpientes y esto es pecado, eso también. ¿El infierno? ¿La condenación eterna? ¿Algo parecido? Sí. Esa charlatanería es casi imperdonable. Yo diría que tenemos algo en común. De hecho, Larry, hay algo más que usted y yo tenemos en común. ¿Qué es? Tanto usted como yo intentamos liberar a la gente de la represión sexual. ¿Así? Perdón, señora Stapleton. Así de sorprendente hablaba la evangelista Ruth Carter a Larry Flynt. Cuando escuchamos grabaciones de esa época en programas de televisión en los años 60, debates como el de Billy Graham con Woody Allen, encontramos mucho este tipo de argumentos, ¿no? Ya no apologéticos, ¿no? Sino evangelísticos, ¿no? En el cual le dan la vuelta a la crítica y lo convierten en precisamente lo que les une, lo que les acerca a las personas, el buscar el común. Todo lo contrario a lo que vivimos en los últimos tiempos, que es la polarización, la confrontación, el realmente no tener tregua en esa lucha. Y claro, las diferencias son evidentes de los resultados que esto produce. En ese momento se dan casos como el de Larry Flynt, que hoy en día serían inimaginables. Goldstein, el judío pornógrafo de la revista Screw, llama a Flynt desde Nueva York para ver si ha perdido la cabeza, ¿no? Y Larry le contesta calmadamente: el gran chico de arriba está de nuestro lado. Había leído en algún sitio que el 92% de la gente cree en Dios. Creía que no había tantos que creyeran en la pornografía. Sus publicaciones fomentarían ahora esa actitud sana, dice, frente al sexo, con un mensaje espiritual. Ya no vamos a tratar a las mujeres como pedazos de carne, dijo Flynt. Y dígame, su hermano Jim, el señor presidente. Jimmy está bien. De acuerdo, Jimmy. ¿Cree que alguna vez ha leído mi publicación? ¿Recuerda aquella entrevista que él concedió a la revista Playboy? Aquella en la que admitía sentir lujuria en su corazón. Sí, me sentí especialmente orgulloso. Estoy segura de que sí. Pero algunos predicadores, como Billy Graham, no. Y se desquitaron con él en público. Así que no creo que admire mucho las revistas para adultos. Pero, ¿sabe, Larry? Yo soy más ambivalente respecto a lo que usted hace. Porque yo creo que la sexualidad es un don otorgado por Dios. Estoy de acuerdo. Cuando aconsejo a mujeres pentecostales cuyo matrimonio va mal, nunca uso citas bíblicas. Les digo, maquillaos un poco, cambiaos el peinado, poneos muy guapas. Porque Jesús quiere que estéis guapas. Sí, ¿sabe? Es usted especial, me sorprende. Larry, ¿cómo fue su infancia? A veces nos pasan cosas cuando todavía somos muy jóvenes que pueden dolernos muchos años más tarde. ¿Sabe? Las referencias a los traumas que tiene desde su infancia Larry Flynt es muy evidente que es el inicio de la relación entre Ruth Stapleton y Larry Flynt. Pero también esa extraña conexión, esa química a veces que se da entre gente opuesta. Seguramente han observado políticos cuya ideología está absolutamente en antagonismo, ¿no? Personas que por carácter, una es muy introvertida, otra sumamente extrovertida, y se produce una extraña química rara. Es así como tenemos que ver el vínculo, que sin lugar a dudas fue providencial. Yo creo que fue algo divino y sobrenatural el que une a estas dos personas que naturalmente no podrían tener ninguna relación
relación ni conexión si no hubiera sido de esa forma aparentemente casual, que yo diría más bien causal, entendiendo que todo lo que ocurre en esta vida no es por casualidad. Hace en ese momento referencia Ruth a su hermano, al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y una conocida entrevista que puso en peligro toda su carrera, que hizo a la revista Playboy. Para situarles a los oyentes, claro, ustedes pensarán en Playboy como una revista pornográfica. Pero claro, el Playboy entonces era una revista, como hemos dicho, que tenía pretensiones intelectuales. Prácticamente todos los escritores de ese país importante en ese momento escribían para Playboy. Había las entrevistas más largas, profundas, extensas, que hablaban de todo, desde la infancia, las ideas sobre religión que tenía el personaje, salían en una revista como Playboy y no en un semanario de información general. En este sentido juega un papel parecido a lo que fue Rolling Stone, la revista luego básicamente musical, pero que también se ocupaba del cine, de todo tipo de figuras, y que también entrevistó a Jimmy Carter en su momento. Este es el momento en que ya octogenario recuerda lo que fue aquel episodio de su vida. El propio presidente Jimmy Carter, a la más conocida entrevistadora que tiene la radio pública estadounidense, Terry Gross, ella le pregunta sobre lo que ocurrió en aquel entonces cuando fue entrevistado Carter por Playboy. Mientras estaba en la Casa Blanca y durante la campaña presidencial, ¿tuvo la sensación de que muchos estadounidenses malinterpretaban lo que para usted significaba haber nacido de nuevo? Well, that was obvious to me because the number one news story of the entire 1976 campaign. Bueno, para mí era evidente, porque la noticia número 1 de toda la campaña de 1976 fue una entrevista que concedí a la revista Playboy. Y lo único que hice fue citar una parte del Sermón del Monte. Y se convirtió en un asunto que estuvo a punto de costarme las elecciones. El entrevistador de Playboy apagó la grabadora. Ya se marchaba de mi casa y me dijo: «Usted dice que ha nacido de nuevo, dice que es perfecto. Los ciudadanos americanos son imperfectos. ¿Cómo puede pretender gobernarlos con justicia?» Y yo le dije: «Bueno, ha entendido usted mal mi religión. Nuestra fe nos enseña que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios y que no debemos juzgar a los demás. Y Jesús nos enseñó a no intentar distinguir entre grados de pecado. Si odiamos a nuestro hermano, no deberíamos criticar al que comete un asesinato. Si hemos deseado a una mujer en nuestro corazón, no deberíamos criticar a quien comete adulterio». Y claro, la siguiente pregunta era inevitable. Me dijo: ¿ha cometido usted adulterio? Y respondí a esa pregunta. Y me dijo: bueno, ¿y ha sentido alguna vez deseo en su corazón? Y le dije: pues claro. De adolescente, en la universidad, antes de casarme con Rosalind, muchas veces miraba a una chica guapa y deseaba acostarme con ella. Y él dijo: muchas gracias, y se marchó. 2 o 3 semanas después, salió el número de Playboy. Fue el más vendido de la historia de la revista. Y mi intención de voto cayó 15 puntos en 10 días. Aquellos eran tiempos inocentes, hace 20 años, solo por decir que yo había sentido deseo, como creo que lo siente cualquier hombre. Pero después los periodistas recorrieron todo el país preguntando a predicadores famosos y a teleevangelistas por el asunto. Y todos dijeron: no, yo nunca he deseado a ninguna mujer salvo a mi esposa. Así que me hizo parecer a la vez pecador y, supongo, evasivo en una cuestión importante. Así se produce este conocido malentendido con Jimmy Carter y lo que es claramente la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, que equivale el adulterio al deseo en el corazón, pero que para muchos sigue siendo una visión sorprendente del cristianismo, puesto que consideran que lo importante es lo que haces, los actos en sí, igual que los judíos contemporáneos de Jesús.
Larry Flynt llegó a presentarse a las elecciones, de hecho, como candidato republicano en el año 84, después de haber sido procesado por profanar la bandera. Era ya la época de la mayoría moral de Reagan. Pero Flynt sugiere en una ocasión que el pastor bautista conservador Jerry Falwell perdió la virginidad en una relación incestuosa con su madre. Y el predicador le demanda en el año 88 y el Tribunal Supremo le acaba dando la razón a Flynt por lo que había contado. Se establece entonces un precedente importante incluso para la libertad de expresión. Lo sorprendente es que también 10 años después aparecen los dos como amigos dándose un abrazo por televisión, en señal de perdón y reconciliación. Indudablemente eran otros tiempos. Desde su profesión de fe, Larry Flynt no tiene más que dificultades. Se queda con esa su pareja, que era ya su esposa, Althea, la cuarta ya, pero tiene un final trágico. Ella muere ahogada por un accidente en el año 67, con 33 años. Se vuelve a casar por quinta vez, ¿no? Y su hija mayor, Tonya, se hace cristiana también. Milita contra la pornografía y le acusa al padre de abusos sexuales en la infancia, ¿no? Él lo negó, pasó de hecho una prueba de polígrafo y decía tener una grabación en que ella confesaba que había hecho la demanda solamente por razones económicas. Pero el asunto nunca se llevó a juicio. No hay duda que tratar con Larry Flynt no era fácil, era una persona complicada. Él mismo se confesó bipolar, tuvo constantes problemas siempre en la vida y la verdad es que él mismo se los buscaba. Pero no hay duda, sin lugar a dudas, que de la experiencia genuina y sincera que tuvo de fe en aquel momento. Luego, en noviembre de 1977, cuando Larry y Ruth viajaban en su jet privado, Larry tuvo una visión. Larry decía que acababa de ver al apóstol Pablo, que había caído de rodillas y que Ruth lo había bautizado allí mismo, en el avión. Yo ya estaba empezando a perder mi capacidad de asombro con Larry, pero hay que reconocerlo. Cuando llevas en un reactor a la hermana del presidente y a Larry Flynt, y él va sollozando sobre cómo acaba de convertirse a Dios, no era una tarde cualquiera. Me enderecé en el asiento y presté atención. Este es el testimonio del piloto que lleva a Ruth Carter Stapleton y Larry Flynt en el momento de esa visión que verdaderamente tuvo. La cuestión del bautismo aparece distinta en la película de Foreman. Si la ven, es un bautismo tradicional, bautista pentecostal en un río, en el cual está juntamente con otros vestidos de blanco, ¿no? Y ella misma lo hace. Es diferente a como el piloto entiende que ha ocurrido durante el trayecto del vuelo. Lo que era evidente para todos es que Larry había cambiado y desde luego que lo mínimo que podían decir es que se le había ido la cabeza, que realmente había caído en la locura ya mayor de su vida. Pero nadie dudaba de que lo que estaba ocurriendo en aquel momento iba a cambiar su vida. Larry se vio subyugado por una nueva misión. La pornografía seguía siendo su negocio, pero ahora Dios estaba en su conciencia. Va a ser O'Connor a hacer un mensaje completamente nuevo, solo que a partir de hoy, en vez de hacer negocio con el sexo, vamos a hacer negocio con el Señor. Eso es todo. La pregunta que se han estado haciendo desde el comienzo del programa tiene aquí ya su respuesta. Él nunca abandonó la pornografía, si es lo que quieren saber. Hasta los 78 años de su muerte de un ataque al corazón vivía de todo este negocio. Claro, lo que era evidentemente contradictorio con su profesión de fe. Pero era un hombre lleno realmente de contradicciones. Fue candidato republicano y luego se hace demócrata con Clinton. Aprobaba el matrimonio homosexual y se opone a Trump, pero luego, sin embargo, vemos también que sus opiniones no tienen nada que ver con la de el conocido oponente también del editor de Screw.
Publica sus memorias y tal vez pase a la historia con el rostro de este actor, que es Woody Harrelson. En la película de Foreman, Courtney Love es Althea, una esposa bisexual que él tiene, que luego deja de tener relación con mujeres, pero es básicamente adicta a la heroína y a la cocaína, mientras que él básicamente lo que toma son calmantes. Lo sorprendente del escándalo de Larry Flint, la película de Foreman, es que son incapaces de separarse, a pesar de los continuos conflictos, malentendidos, ¿no? Están siempre relacionados hasta la trágica muerte de ella. Cuando encontró a Dios, no hubo medias tintas. Tenía que lanzarse a una cruzada. Quería rodearse de cristianos. Empezó a mandar reactores por todo el país para traerse a líderes religiosos y reunirse con ellos, para que le ayudaran a dar forma a su idea de Hustler como una revista de Dios. Su equipo escuchaba mientras él anunciaba las malas noticias. Hustler iba a mostrar una nueva clase de pornografía. Nos quedamos atónitos y horrorizados. Larry había anunciado a la plantilla que no pensaba seguir sacando a las mujeres como trozos de carne en las portadas de su revista. Nos quedaba un número por cerrar y, a partir de ahí, ya no íbamos a poder llevar mujeres en portada. Así que decidí hacer un fotomontaje con las piernas de una mujer saliendo de una picadora de carne. Supongo que aquello molestó a bastante gente. Es una imagen de una violencia y un desprecio excepcionales. Yo creo que es, básicamente, una imagen de snuff. Y la razón por la que se ha convertido, en cierto modo, en el icono que identifica a la revista Hustler es el odio patológico hacia las mujeres que destila. A mí me pareció una especie de broma sobre... En primer lugar, yo nunca acepté que estuviéramos tratando a las mujeres como trozos de carne. La versión de la revista tras su renacer fue terrible. La portada era un texto y fue un fracaso. Las fotos eran bíblicas. La circulación cayó. Sacaron de imprenta Chester el abusador y Hooker Honey. Esto resultó demasiado para Althea. Su frase famosa de entonces fue: puede que Dios entrara en tu vida, pero $20 millones al año acaban de salir por la puerta. Ella no se lo tragó en absoluto. A ella le gustaba el Larry de antes, le gustaba la revista tal y como era, y le gustaba el dinero que estaba dando. Sus vidas se estaban saliendo de control. Aunque la combinación de pornografía, dinero y religión parecía surrealista, no era nada en comparación con la locura que sobrevendría. Como dice en este documental Gloria Steinem, la conocida líder feminista, ellas nunca le perdonaron a Larry Flint el ser un pornógrafo, incluso aunque confesara estar arrepentido o convertido, no tuvieron misericordia con él. Sus colegas y con aquellos que estaban trabajando con él, lo que ven es con perplejidad el asunto, claro. Entonces están muy confusos sobre el tema y surge esa conocida portada a la que hace referencia con una trituradora de carne y una pierna de mujer que no tenía la intención que muchos le interpretan. Con lo que vemos siempre el problema de la información visual. Es ambigua. Tú puedes una imagen interpretarla que está a favor o en contra de algo según el presupuesto o prejuicio con el que tú miras esa imagen. Para muchos era la confirmación de que lo que quería Hustler era mostrar trozos de carne y que no apreciaba la humanidad de aquellas mujeres. Otros, sin embargo, lo entienden precisamente como una crítica, como una forma de enfrentarse a lo que habían hecho mal en la historia. Pero hay una ambigüedad, una rareza en todo ello. Luego Flint, como hemos dicho, era una persona no ya confuso, ¿no? Sino absolutamente de locura mental. Y la combinación que quiere hacer con imágenes bíblicas, ¿no? Manteniendo una revista pornográfica, es realmente, como dice la última frase que han oído del documental, totalmente surrealista.
Desde su profesión de fe, Flint no tuvo más que problemas. Encontramos que, sorprendentemente, el 6 de marzo del año 78 estaba con su abogado en un juicio por obscenidad. Estamos en el condado de Gwinnett, en Georgia. Se encuentran a la puerta de los juzgados de la localidad de Lawrenceville, cuando se acerca un hombre al otro lado de la calle. Larry Flint, founder of the sex magazine Hustler, was critically wounded today during a recess in his obscenity trial in Lawrenceville, Georgia. Lo recuerdo como si fuera hoy. Los tiros y verle caer. Le ensartaron como un filete, de par en par. A single bullet had penetrated Flint's abdomen. He underwent surgery which was said to have included the removal of parts of his upper and lower intestines. El disparo fue en Georgia, pero el arma se cargó en Cincinnati. Bueno, se descubrió que era un maníaco homicida. Esto, Joseph Paul Franklin. Era un racista extremista. Nuestro primer pleito en Cincinnati, hace 20 años, fue por un desplegable café con leche, el primer desplegable con un hombre negro y una mujer blanca en una revista nacional. I just got very incensed about because of photos that they published in Hustler, of mixed race, white women with black men. So just me sick, grosses me out and still does. La hija de Flint, Teresa, recuerda ese día. Yo estaba en clase, en segundo curso. Uno de mis hermanastros vino a buscarme para llevarme a casa y mi madre me lo contó. No sabíamos si iba a salvarse o no. En el hospital Baton Gwinnett, Flint estaba muy grave. La operación duró más de 10 horas y Alcia, su mujer, estuvo a su lado. Una de sus primeras visitas fue Ruth Carter Stapleton, evangelista y hermana del presidente Carter. Stapleton había conocido a Flint cuando él dijo haberse convertido varios años atrás. Paul Cambria recuerda haberla visto. Recuerdo que Faringer y yo nos mirábamos y ella dijo, daos la mano unos a otros de rodillas y rezad por Larry. Y lo hicimos. Fue bastante increíble, todo hay que decirlo. I just want to thank all the people that's been praying for Larry. And I want them to know that I'm getting each and every one of their messages and that we really appreciate it and I'm relaying them to Larry. Estuve una semana con Alcia, convencidos de que se iba a morir, porque nos habían dicho que sería así. Atacado así por un supremacista blanco, airado porque había publicado imágenes de sexo interracial en la revista, se ve con las balas dañando la espina dorsal, paralizado, de cintura para abajo. Sufrió grandes dolores. Desde entonces estaba siempre en una silla de ruedas y tomaba tantos calmantes que tuvo una apoplejía, de hecho, que le afectó al propio habla. No podía ya expresarse normalmente. El atacante fue condenado por 8 asesinatos y finalmente ejecutado con la pena de muerte en el año 2013. Un mes antes de recibir la inyección letal, Flint le dijo que le perdonaba y que se oponía a la pena de muerte. Así de claro era el cambio de Larry Flint. Yo no sé qué quedó de la fe de Larry, pero me sorprende esa relación con Ruth. No sé hoy qué mujer mayor, evangelista como ella, estaría hoy dispuesta a acercarse a un pornógrafo. Y como él, ser denostado por todas, ¿no? Las personas que no podían entender esa relación. Sea por el puritanismo conservador o el progresismo feminista, Flint sigue siendo objeto de desprecio de cualquiera. No puedo ver en ella más que los rasgos de aquel que el Evangelio nos identifica como amigo de pecadores, dice Lucas, así se veía a Jesús. La religión es demasiado respetable para acercarse a personas como él. Sin embargo, como dice aquella estrella de porno Nina Hartley, esto es lo singular del cristianismo. La aceptación de gracia a pecadores como él, la experiencia de limpieza, de verse finalmente cubierto por la sangre del Cordero sin mancha alguna. Es lo que Pablo describe de la vida de aquellos miembros de la iglesia de Corinto. Nos dice que antes eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echaban con varones y sin embargo, ahora, por la gracia de Dios, son otra cosa.
No fue a la mayoría moral de Corinto el apóstol, sino que apeló a la predicación apostólica, al escándalo de la cruz. Nos preguntamos, por lo tanto, ¿dónde están las Ruth Carter Stapleton de este tiempo? Entre medio de tanta moralina, conservadora o progresista, de cualquier forma, el problema es que todo parece haberse politizado, realmente polarizado de tal forma que ya no existe la posibilidad de poder comunicar y compartir esa buena noticia de que somos limpios por la sangre y justicia de otro, Cristo Jesús. Es Él por el cual podemos ser lavados y justificados, sea cual sea nuestra mancha, nuestro pecado y suciedad. En Él podemos ser santos, hechos diferentes, como Larry Flint creía en aquel momento, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pueden seguir escuchando nuestras reflexiones sobre estos momentos trascendentales, iluminadores de nuestra vida, cuando el sueño se ha acabado, cuando las fantasías dan lugar a una realidad sorprendente y nueva, aquí en Dynamis Radio. Nuestros programas son emitidos cada fin de semana en la radio de Dynamis, pero luego subidos también como podcast en plataformas donde puede escucharlos a su conveniencia. La radio tiene una plataforma que es SoundCloud, donde pueden escucharla con particular buen sonido, la emisión del programa una vez emitido, subido como podcast. También lo encontrarán en otras muchas plataformas donde también son subidos como podcast con el nombre del programa de la radio que se llama El Pulso de la Vida. Lo encontrarán así en iVoox junto a tantos podcasts en castellano, incluso en YouTube, la conocida plataforma audiovisual, y también está en Spotify junto a tanta música. Si es un usuario de Apple, está también en iTunes, incluso en TuneIn. Daniel Pandura es el creador de la música que escuchan en este programa, originalmente hecha para ella, y también el creador del diseño sonoro y la realización técnica del programa. Y el texto y la locución de este programa es mía. Yo soy José de Segovia. Les esperamos aquí en nuestro próximo programa en Dynamis Radio. Les enviamos desde los estudios de nuestra emisora nuestros saludos, besos, abrazos, juntos o por separado.